Saludos, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por la sintonía con el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz, una vez más, tiene el grato placer de compartir con todos ustedes esta nueva entrega de este proyecto comunicacional a través de Sport Vision, Canal 35. Aquí estamos para compartir. Miren, el día pasado hablaba acerca de esta semana que inició el domingo. De hecho, siempre se ha dicho que el primer día de la semana no laborable es el domingo, el día que también se dice que Jesús resucitó al tercer día. Estamos en Semana Santa. Inició con el Domingo de Ramos. Hacíamos referencia a esto de cuando Jesús entraba por aquella ciudad, que el pueblo le extendía los ramos en simulación de que Jesús era el rey y había que extender esos ramos, ya que él iba entrando en un pollino de un asno, como rey, como todo rey fue recibido en aquella ciudad, y que muchas de estas personas, días después, gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Típico de la traición del ser humano. Y hablábamos acerca de seguidores cercanos a él que también le habían traicionado en determinado momento, como fue el caso de Judas, que es el más conocido. Pero recuerden que al mismo Pedro le había dicho que antes de que el gallo cantara, pues le iba a negar, dándole una clara demostración que el asunto de la fe a veces no es por nuestra propia fuerza, aunque nosotros nos esforcemos, pero que, como bien señala su palabra, que Él es el autor y consumador de esa fe, de ese creer, un creer que no es por vista. También hacía referencia de que las últimas palabras de un hombre siempre van a ser recordadas, las de Jesús por todos los tiempos, y por esta razón, en esta época del año, siempre se toman esas 7 palabras, las últimas palabras que Jesús había dicho antes de morir. Y el más, para mí, maravilloso, muestra también de nobleza, de misericordia, de amor por la humanidad, fue la primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un acto que él entendía que aquella multitud, aquellas autoridades, hacían de forma inconsciente. Y por esta razón, él le pedía a su Padre, pues, que tuviera misericordia de la humanidad, que los perdonaran porque no sabían lo que estaban haciendo, que estaban crucificando al Hijo de Dios, que estaban matando a aquel que había venido a salvar a la humanidad, solo que no llegó como ellos esperaban, ¿verdad? Ustedes recuerdan la situación que estaba viviendo el pueblo, ¿verdad? El pueblo judío bajo el yugo de las imposiciones romanas y todas esas cosas. Esperaban un rey que viniera también a guerrear y a maltratar a los adversarios, como también ellos pues lo habían vivido. Sin embargo, vino con un mensaje de amor, de paz, de conciliación. Fue lo que Jesús trajo a la humanidad. Entonces, eso no era lo que el pueblo esperaba, no era lo que ellos deseaban. Y por esta razón, pues, no le creyeron de que había sido el enviado de Dios, el rey precisamente de los judíos. Recuerden aquella corona que se le hizo en forma de burla, y aquel letrero que decía el rey de los judíos. Ellos lo decían en forma de broma, de chiste, para burlarse de Jesús. Sin embargo, estaban diciendo una gran realidad, porque Él es el rey de toda la humanidad. Pero esta es una semana en la que uno invita realmente a la humanidad a reflexionar sobre la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, a pensar seriamente en que Él entregó su vida por nosotros
por amor, y que debemos aprender también de la misericordia que Él ha tenido para la humanidad. Porque yo siempre he dicho, a pesar de que los hijos cometan errores, fallen, un padre no deja de ser padre por eso. Sigue siendo padre, y quizás esos sean los momentos que más los hijos necesiten de sus padres, en esos momentos de confusión, en esos momentos de tragedia, en esos momentos de estar errantes. Recuerden que el mismo Jesús en un momento había hablado, o la Biblia registra, cuando Él se paró y miró a la multitud que iban como ovejas que no tenían pastor, y que se había conmovido, se compungió, dice la Biblia, y Él allí también pues lloró por la humanidad. Por esta razón y muchas otras más, invitamos siempre a las personas a reflexionar realmente sobre el sacrificio que el Hijo de Dios hizo por cada uno de nosotros. Hay dos citas bíblicas que me gusta enfocarlo como una llamada de larga distancia, y es aquel episodio bíblico cuando David habla y se pregunta que qué es el hombre para que Dios tenga misericordia de él, para que Dios se acuerde de nosotros. Sin embargo, cientos de años después, Juan le da la respuesta a esta pregunta de David y le dice: por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Como cada lunes, tengo conmigo al pastor Pedro Matos, que viene a compartir con nosotros en puntos de análisis, ya que los lunes lo hemos dedicado a temas bíblicos, a temas teológicos, a los asuntos de Dios. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, hermano Roberto. Y buenas tardes también a la teleaudiencia, a todos los que en esta hora pues están pendientes de este programa. Pedro, ¿qué tal todo? Antes de entrar al tema que nos compete, que de hecho la semana pasada yo había hablado y sentí un gran deseo de hablar del tema central que tendremos hoy, ¿qué nos puedes decir de esta semana de asueto? Muchos dicen mal llamada Semana Santa por las cosas que ocurren en estos días. En realidad pues la Semana Santa para nosotros los cristianos, los seguidores de Jesucristo, la gente que hemos sido transformada por Dios, pues es una semana más, porque todos los días para nosotros son santos. Debe ser así. Todos los días para nosotros son santos. Cada día nosotros nos consagramos a Dios y tenemos que tener cada semana, cada día santo delante de Dios. La palabra santa significa estar apartado del pecado. Entonces, cada semana para una persona que tiene conocimiento de Dios y que reconoce que Dios es el autor y el consumador de la vida, debería de ser santa. Con motivo de esta Semana Santa, pues, por el calendario, por los acontecimientos, se ha puesto una fecha, y no está mala la fecha para celebrar la Semana Santa. Ni siquiera diría yo celebración. Siempre se hace la diferencia entre una celebración y una conmemoración. Amén. Más bien vendría siendo, como siempre hemos dicho, una conmemoración del sacrificio y muerte de Jesucristo por la humanidad. Amén. Se conmemora en esa fecha. Y sí, se puede reflexionar sobre el tema, ya que la misma humanidad, los que sí han creído y los que no han creído, tienen esa fecha para conmemorar el sacrificio de Jesús por nosotros. Decías un momentito, Pedro, de que las últimas palabras de un hombre siempre van a ser recordadas. Dichosos los que quizás estén ahí en ese momento. Y el día pasado hablaba de una interesante entrevista que se le estuvo haciendo a la esposa, a la viuda del doctor José Francisco Peña Gómez, y yo hablaba de un lobo periodista por el conocimiento y el manejo que esa persona tiene cuando de entrevista se trata, cuando de periodismo se trata. Le hacía una pregunta épica y fue la siguiente: ¿cuáles fueron las últimas palabras
de el doctor José Francisco Peña Gómez al morir. Y créeme, puede ser una palabra simple, sencilla, pero yo sé que todo el que la escuchó le impactó, porque fue lo último que dijo. Fue lo último que dijo. Y la señora Peggy Cabral narraba que Peña se estaba preparando porque tenía un encuentro. Y ahí fue donde entró su crisis, la última que hizo, y lo único fue que dijo, ay, Peguita. Esa palabra parece simple, pero fue la última que dijo, fue lo último que le salió. Amén. Entonces, creo que lo que siempre se toma para esta fecha, las reflexiones que hacen sobre las 7 palabras o las últimas palabras de Jesús antes de morir, aunque algunos lo toman para hacer paráfrasis políticas y sí cabe bien en la parte social, pero yo creo que a veces como que desvirtúan las palabras completamente, haciendo algunas paráfrasis con temas políticos. Bueno, las últimas 7 palabras de Jesús, Padre, en tu mano. No, la primera, si no me equivoco, es Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En una, esa que tú dices, bueno, antes de llegar ahí, acuérdate que él clamó, porque se había sentido desamparado. Sí. Y todo ser humano en un momento se siente solo. O llegas, claro, no al nivel y a la magnitud que Jesús se sintió. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Sí. No le tomes en cuenta, perdónalo porque no saben. Son unas palabras que hay que pensar hacen. mucho sobre ellas. Aún en la cruz manifestó misericordia. Pedro, vamos a hacer un breve corte. Al regreso entramos en el tema que tenemos para hoy. Amén. Ya regresamos. La juventud. Sí. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente.
Estamos de regreso en Puntos de Análisis, en la emisión correspondiente a los lunes. Recuerden que siempre lo dedicamos a, desde un punto de vista bíblico, analizar los temas. Y le había pedido al pastor Pedro Matos hablarle un poco acerca de la juventud, pero desde una perspectiva bíblica, porque hay muchos pasajes dedicados a los jóvenes, a esa etapa especial de la vida. Siempre voy a recordar que un amigo decía, los jóvenes no saben lo que pueden, pero los viejos no pueden lo que saben. Pedro, adelante. Sí, porque aprendió, tomó experiencia, pero cuando quiere aplicarlo, Amén. Ya está tarde. Sí, este tema acerca de la juventud me parece que es un tema prioritario en este tiempo, porque entiendo que la juventud en el tiempo presente está siendo muy bombardeada por el enemigo. Sí. Entre las etapas del ser humano se encuentran dos etapas en las cuales las personas pueden progresar o pueden retroceder. ¿Cuáles son esas dos etapas, Pedro? Yo diría que es la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud. Pero en la adolescencia, como bien su nombre lo dice, adolece, sí, carece de entendimiento y de ciertos conocimientos. Y lo que pasa es que tú estás hablando de una definición. No, tú estás hablando de una definición. Pero psicológicamente es así. Y tal vez de una experiencia, pero el adolescente en sí no piensa eso. El adolescente en sí se siente como una persona que ya tiene un progreso mentalmente. Diríamos que un adolescente, la etapa de la adolescencia, se comprende desde los 10 años a los 17. Podríamos decir a los 15, pero ya muchas personas... Pero ahora mismo todavía alguna sociedad toma en cuenta a lo que tiene que ver con la adolescencia hasta la etapa entrada a los 20 años. Sí, hasta los 20 años, sí. Porque hay manganzones, como decimos popularmente, a esa edad viviendo y comiendo el arroz, claro, y que produce la sí, doña. Entonces la etapa de la juventud oscila entre los 17 hasta los 24. Entonces yo entiendo que en esas dos etapas del ser humano hay una guerra de conocimiento, una guerra de valores, y hay antivalores que quieren desplazar a los valores que la sociedad debe de poner en práctica. Valores que se están introduciendo a través de líderes, a través de la música, a través de personas que hay influyentes en medio de la sociedad. Porque diríamos que en la juventud hay una vertiente que el joven es un recurso en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque el joven tiende a adquirir conocimiento, tiende a desarrollarse. Entonces es un recurso, pero también el enemigo entiende que si se desplaza... Pero perdona, ¿por qué tú pones a los jóvenes como recurso y los demás? Lo que pasa es que en la juventud, la misma Biblia dice, a ustedes jóvenes porque son fuertes, a ustedes jóvenes tienen porque... la capacidad de fuerza de producir. Ah, claro, sí. La etapa de la juventud, sí, pero, divino tesoro, dice... Está bien, creo que es Rubén Darío, que no recuerdo bien, pero hay algo con la que yo no voy de acuerdo, tengo que decírtelo. Dime. Ok, la juventud tiene la fuerza para producir, pero no me dejes a los ancianos, que por cierto la Biblia habla mucho acerca de ellos también. No recuerdo qué nación es que cuando sus ancianos ya están para jubilarse, lo usan como maestros para esos jóvenes, para guiar precisamente a esos jóvenes. El valor o mejor dicho, el conocimiento adquirido a través de los tiempos es un tesoro. Si bien se aplica. Es un tesoro, pero tendríamos que poner, ¿cómo te diría? El punto en la I precisamente. A ver. Porque cuando se habla de recursos, ya tú no vas a incluir políticamente, tú incluyes un anciano en la política. ¿Podría? ¿Podría? Sí. Podría. ¿En la política? Claro. No que corra, de hecho. Pero es un recurso
Puede ser un consejero. Bueno, es un asesor, recurso. pero sumamente importante. Recuerda que diríamos cuando el pueblo no tiene, o cualquier organización no tiene un orientador, se pierde. Sí. Pero bueno, puedes continuar. Vamos a continuar con los jóvenes, porque yo soy un defensor de los ancianos. Amén. Y de hecho, la misma Biblia le dice a los jóvenes, no reprenda al anciano, corrígelo. Amén. ¿Verdad? Yo soy un defensor de los ancianos. En mi comunidad, Pedro, yo prefería sentarme entre un grupo de ancianos a estar con los jóvenes. Tú dirás, ¿por qué? Y quizás desarrollaste un alma vieja. Pero no es así. Yo te puedo asegurar que en muchos aspectos fui más sabio que mis contemporáneos. Tengo que defender a los ancianos, no es que porque voy para allá, pero tengo que defenderlos. Amén. Diríamos que hasta el mismo Dios hace hincapié, y él en el libro de Eclesiastés capítulo 12, en su primer versículo dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. De tu juventud. Tome Porque placer tu corazón. el mismo Dios entiende que cuando llega el tiempo del descaimiento, cuando las ventanas se cierran, hace un contraste entre la vida y la muerte, entre la vejez y la juventud. Pero ¿cómo podríamos? Entonces, la juventud yo digo que es el recurso más preciso en la sociedad, en la política, porque en ello es que está la fuerza de avance. Mira, yo creo que con todo y todo, si lo planteamos así, para mí, desde mi punto de vista, puedo estar errado, no tengo la verdad absoluta. Si dejamos de reconocer la gran capacidad y cómo pueden contribuir también los adultos mayores en ciertos aspectos, nos perdemos. Y ese punto que tú dijiste cuando habla Salomón, acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Tome placer tu corazón, creo que por ahí va, ¿verdad? No vayan a llegar los días cuando tú no tengas que. Ok, pero bien, mira, ¿cómo podríamos nosotros traducir esto? Vamos a decir hasta en el ámbito psicológico. Vamos a ponerlo así, un ejemplo, ¿no? Yo sé que la Biblia es su propio intérprete, según la hermenéutica. Amén. Así es, sí. Que la Biblia es su propio intérprete. Pero tú sabes que hay etapas en la vida. Por ejemplo, hay personas adultas que te dicen, yo no tuve niñez, porque desde temprana edad estaban trabajando, no disfrutaron, no jugaron. La etapa de la juventud es otra, ¿verdad? Otra etapa de donde precisamente los jóvenes, como bien tú señalabas, tienen la fuerza de estudiar, de trabajar. Decía un locutor muy conocido, es difícil llegar a viejo y sin techo. O sea, claro, para hacer cosas. Y si, por ejemplo, el mismo planteamiento que tú hacías, de que cuando lleguen, ¿verdad?, esos días de los cuales tú digas, no tengo en ello contentamiento. Hay muchas distracciones hoy en día para la juventud. Si te das cuenta, hay muchos jóvenes desertando escolarmente. Jóvenes que prefieren estar en el famoso teteo hoy en día. Entonces, cuando llegan esos días que ya no hay fuerza para producir, para trabajar, ¿a quién le van a echar la culpa de que la cosa está mal? A los gobiernos, al Estado, que no me apoya, no me apoyó, no tengo ni con qué caerme muerto, dicen muchos. Aunque muchos, además, a pesar de haber brindado su fuerza al Estado, se le desampara en aquel momento. Digo, yo interpretando el pasaje bíblico de tomar placer, de hacer lo que uno tiene que hacer en su juventud. Si ese tiempo se va, en el buen dominicano, usted se jodió. Adelante, Pedro. A veces no, lo que pasa es que tú no tienes un desarrollo como pudiste haber tenido. Por lo menos yo fui un joven que a los 18 años yo cursé el bachillerato. Pero el enfrío empuje de la pobreza a mí me hizo involucrarme en otras áreas que no eran los estudios, y yo fui corrompido por la maldad. Entonces, cuando yo digo que en medio de la juventud hay antivalores que están haciendo una guerra para que el joven no se desarrolle, porque yo, al no tener una ayuda de mis padres con problemas dentales, buscando la manera de conseguir dinero, de que yo aprendí en mi juventud a abrazar dinero, yo me olvidé de los estudios. Ahora bien, cuando se habla de juventud y se habla de la guerra que están teniendo los jóvenes en este tiempo, yo recientemente
Yo vivo al frente de un colegio, el colegio de las monjas. Inmaculada Fe y Alegría. Y yo oía por las bocinas a la directora pidiendo clemencia ante los muchachos. Por favor, jóvenes, cuando ustedes terminen, pues daremos paso al himno nacional para iniciar nuestra... Por favor, jóvenes, los que están allá se pueden callar. ¿A qué se le puede atribuir? Por favor, jóvenes. Entonces, cuando digo que hay antivalores, es que hay una guerra. Hay una guerra porque diríamos que hay procesos o planificaciones que se hacen a largo plazo y otros se hacen a mediano plazo. Entonces, respecto a los feminicidios, respecto a la juventud que tiene tantos antivalores, falta de respeto, falta de agradecimiento, no tienen responsabilidad, no hay valores, porque eso es lo que hace que una directora le esté llamando la atención antes. En mi tiempo, formación de hogar. Formación de hogar. No, entonces hay poca formación de hogar en este tiempo. Yo diría que frente a estos antivalores tiene que ver el hogar, el rol de un padre, el rol de una madre. La palabra hogar viene de hoguera, y hoguera significa acalorar. Entonces, los padres están teniendo su batalla también en los hogares. Sí. Porque un indicio es lo que están pasando los maestros en las escuelas, pero eso viene de los hogares. Ahora, ¿cuáles son los factores que están incidiendo para que haya esa falta de valores? Entonces, hay antivalores. Claro. Hay antivalores. Siempre han existido, los antivalores. Yo digo que, aunque muchas personas entienden la crítica que le hacen los músicos merengueros al rap, yo entiendo que por medio de esta música han entrado muchos antivalores. Sí, eso es cierto. Primero fue lo del sexo. Yo decía que esta música era un sexo cantado, donde los adolescentes, jóvenes, niños, viejos y todo el mundo estaba siendo abrazado. A la droga, a la Entonces violencia. ahora irrespeto, inmoralidad. Entonces, palabras corrompidas. Mira, ahí hay responsabilidades compartidas antes de irnos a la pausa. Porque los que gobiernan deben poner régimen a esa situación. Hay una comisión de espectáculos públicos y radiofonía que nunca ha funcionado. No está funcionando. Nunca ha funcionado. Excepto cuando doña Zaida Lobatón, que dicen, no soy de esa época, pero que era una mujer con carácter. Pero ahora mismo, los muchachos dicen un toño y hay que aplaudirlo. Ay, oye, ¿qué dijo mi hijo? La muchachita desnuda, bailando cualquiera de esos ritmos, entonces los padres, algunos, claro está, se lo celebran. Pero ok, vámonos a la parte de la promoción a través de los medios audiovisuales, la permisibilidad que hoy en día nosotros vemos. Personas, como bien tú planteabas, sin valores sociales y respetando normas y conductas sociales, hacen lo que se le venga en gana. Y que en muchos medios de comunicación no hay restricciones. Debería existir la restricción por parte de la administración y una restricción externa que es la de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Pero yo decía en estos días, en una charla que tuve con un grupo de personas, de que los medios de comunicación realmente son un poder. Son un poder, pero hay muchas personas envueltas en esto que no saben lo que tienen en sus manos y por ende no saben darle el uso adecuado a esto. Y tratamos de justificar cualquier disparate con otro disparate, lamentablemente. Pero la otra parte que debe correr con cierta responsabilidad, como bien planteábamos, los hogares. Porque lo que usted siembra en su hijo o en su hija en el hogar, lo va a reproducir fuera. Sea esta una buena conducta o una mala conducta. Lo va a exhibir en el colegio, en la escuela pública, en su trabajo, en la sociedad, donde quiera que vaya. Decía un profesor que uno no enseña lo que sabe, uno siempre enseña lo que es. Vámonos a una pausa
A regreso continuamos en Puntos de Análisis. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. No, cuando yo dije Bueno, estamos, señores, de regreso. El tema está bueno fuera del aire. Se integran con nosotros José Alberto Pérez y el pastor Daniel de los Santos. Daniel de los Santos. Usted estuvo escuchando acerca del tema que estuvimos tratando hace un momentito sobre la juventud y sobre la responsabilidad hogar-estado. Hogar-estado. El Estado aparentemente no está haciendo nada. Los gobiernos que hemos tenido, dije aparentemente, pero usted puede refutarme, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que... sí. Perdona, y en los hogares hay una gran carencia, hay una gran desintegración que cada día se exhibe y se puede palpar. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Mira, Roberto, hasta aquí se pone un poquito... No, está bien, eso es bueno, eso es bueno. Sí, porque yo creo que, si me permite, creo que lugar a discrepar. Hermano, pero eso es para, el escenario es para eso, tranquilo, hable libremente. Con toda cordialidad, hermano. Hable libremente. Yo quisiera no ser tremendista, porque... Pesimista. Decir, o pesimista, quizás, bueno,
diciendo que no se está haciendo nada. Ujú. Pero tampoco decir que se está haciendo todo lo que hay que hacer. Sino más bien ¿Usted es frío o caliente? no, Tibio. hermano, oye, en este caso, lamentablemente, la situación por vía de consecuencia me coloca en el punto medio. Ok, está bien, Ni lo se entiendo. está haciendo todo, ¿verdad? Ni es que no se está haciendo nada, Bien. sino que hay que aplicarle fuerza a lo que se está haciendo. Señáleme algunas cosas que se estén haciendo y otras que se deberían hacer para precisamente mantenerme en ese balance que usted me ha puesto. Bueno, por ejemplo, nosotros como iglesia, Ujú. básicamente hago referencia no solo a la iglesia evangélica, porque No, también conozco otras entidades Sí. de fe, ¿verdad? Otras presentaciones de fe que están haciendo algunas cosas, tienen lo que es un operativo dirigido a la juventud, a construcción de lo que son valores hacia la juventud, básicamente, que ese es yo no digo que la juventud es el futuro, yo digo la juventud es el presente para ser los adultos del futuro, creo que es lo correcto. Yo creo que hay instituciones como la iglesia evangélica, la misma iglesia adventista, la iglesia católica, son entidades que están haciendo una labor importante. Ahora, hay que aportar Pero fortaleza. perdona, eso Sí. la iglesia creo que durante los años ha aportado mucho. Digo que ha aportado mucho, pero a veces, no siempre, se queda dentro con los que van allá, pero en lo social, Ahí es donde iba. en lo social. Sí, ahí es donde iba mi hermano Roberto. De lo que se debe hacer. Ok. ¿Qué debemos hacer? Ser más inclusivos. Bien. Porque estamos nosotros, tú sabes que somos comunitarios, y nosotros el comunitario va hacia afuera. Nuestro Señor Jesucristo no nos habló de quedarnos en cuatro paredes. Inclusive ni siquiera nos dijo que vayamos a alquilar templos ni a construir. No. Vayan de casa en casa, donde está la familia, donde está la gente, en este caso, donde está la juventud en nuestros barrios, en nuestros sectores, en las calles, donde lamentablemente los está formando una sociedad que ella misma, la misma sociedad que nos cobija a todos, está dañada Bien. en un amplio margen, ¿verdad? Para no decir lo total. La parte social vamos a dársela a José Alberto Pérez. ¿Qué nos puede decir? Bueno, José Alberto Pérez es un nacional venezolano ya dominicanizado, ha comido mangú, yaniqueque, Aplatanado ese todo. hombre ya. Pero la juventud tiene un lenguaje universal. ¿Qué nos puedes decir lo que usted ha visto aquí y ha podido ver también allá en su país, en su natal Venezuela? No solamente eso, buenas tardes para todos, Amén. sino analizar un poco que nosotros también fuimos jóvenes. Joven fui y he envejecido. Exacto. Decía Y David. seguimos dentro de un Pero no ha proceso. envejecido todavía. No, un joven mayor de edad. Exacto. La segunda juventud. Adelante, José Alberto. Sí. Bueno, yo creo particularmente que el joven, verdaderamente, no solamente por el Estado, hasta por la propia familia, en los momentos no ha tenido una verdadera orientación. Yo creo que se ha manejado la cosa de una manera muy poco ordenada, organizada. Yo no solamente incluyo a la participación del Estado y la familia, sino también a los medios de comunicación, Claro. que juegan un papel importante en el desarrollo y en la formación de la sociedad. Si hacemos un análisis profundo, vemos que los medios de comunicación, el contenido distorsiona realmente a la estructura de la familia. Yo más bien diría que los medios de comunicación, con un plan objetivo, conjuntamente con el gobierno, en este caso el Estado, y la familia, podemos darle unas grandes oportunidades a la gente joven. Ujú. La gente joven necesita precisamente de una orientación planificada. Entonces, todo de una u otra manera hemos contribuido a formar jóvenes con una distorsión de los valores de la familia o de los valores morales. Yo pienso que el joven necesita de realmente de un plan de acción, que él esté claro y que forme parte del mismo. Excelente. Mira, Pedro, lo que a mí me motivó de que hoy habláramos acerca de la juventud es aquel pasaje bíblico que habla de que los jóvenes corren y se cansan, Isaías 40. se fastigan Y y caen. caen. ¿Cómo podríamos nosotros analizar ese pasaje bíblico? Porque cuando tú me hablas de cansancio, de fatigarme, de caer, yo le presto atención. Yo le presto atención. En estos días he estado escuchando y viendo muchas informaciones. De hecho,
hasta jóvenes que se criaron conmigo en el barrio, han tomado la funesta decisión de quitarse la vida. Y esa tarde que llegué aquí, me llamó mucho la atención ese pasaje bíblico. No sé si conecta con lo que veo de algunos jóvenes o con lo que teológicamente tú me podrías decir. Sí, porque en medio de una problemática generalizada, no solamente en nuestra sociedad y en nuestro país, sino en el mundo entero, de crisis y de problemas, la solución más rápida de una persona que no tenga esperanza podría ser la tendencia a quitarse la vida. Por eso yo digo, oyéndolo a ustedes hablar, perito, en el área de la teología, vivencia con su familia, digo que yo hablando de una planificación a corto plazo para ayuda de la juventud en este tiempo, sería una planificación generalizada, socialmente hablando, incluyendo las iglesias, incluyendo la familia, incluyendo los hogares, porque es que estamos frente a una realidad. Entonces, incluyase gobierno, escuela, iglesia, sociedad, hogares, una planificación generalizada para ayudar a la juventud. ¿Por qué un joven podría tender a quitarse la vida? Porque es que a veces no tiene ayuda. A veces, si yo fui un joven que en mi tiempo me hice bachiller a los 18 años, y vuelvo y repito, por el frío empuje de la pobreza, yo caí en bandas de atraco, en bandas de robo, me fui a la drogadicción, al alcoholismo. El frío empuje de la pobreza que pasaba a mi casa y pasaba a mis padres. Falta de apoyo. Me quería yo tener un recurso inmediato hacia lo material, pero que uno no puede olvidarse que hay un recurso, porque el recurso material, que es lo que la gente está buscando ahora mismo, pasa, lo material va a pasar. Pero el recurso que es el conocimiento, algo inmaterial, permanecerá la afectividad también de los para padres. siempre. Si hay una formación en este tiempo, si se invierte para formar, si se invierte en personas que puedan enseñar, maestros, personas las cuales puedan tener, como jugar un papel como mentores, como enseñadores, como maestros. Hay una crisis, hoy en día hay una crisis paradigmática en el mundo entero. Hay una gran crisis y eso se reconoce. Pero mira... Entonces yo quisiera concluir sí, diciéndote esto. Sí. Dice la Biblia, los jóvenes flaquean y se caen, los muchachos se cansan. Sí. Pero los que esperan en Dios, entonces yo digo que hay que volver al ABC. Es un punto de esperanza cuando habla de que lo que esperan en Dios. Porque cuando Dios forma la familia sabiendo que la sociedad depende de la familia. Sí, como claro. Esté en la familia, así va a estar la sociedad. ¿Por qué tú ves tanto atraco? ¿Por qué tú ves tanta degeneración? ¿Por qué tú ves tanta muerte? Es porque la familia no es tan bien formada. Si hubiesen familia bien formada, donde se mantuviera el respeto, la integridad, la responsabilidad, esos valores, la cosa fuera diferente. Es que ya no hay valores, hay antivalores que están por encima de lo que verdaderamente tendría que ser lo prioritario. Hay que reconocer algo, y vamos a pasar con el pastor Daniel Santos para que nos abunde en eso. Hay miles de jóvenes en las escuelas, en las universidades, luchando por salir adelante. Pero quizás esos jóvenes, como bien tú señalabas, no tienen el apoyo. Quizás tengan en algunas ocasiones el apoyo familiar, pero no el estatal de las facilidades para seguir echando hacia adelante. El día pasado hubo un joven que rompió su título de maestro por algo que él entendía que era injusto, porque él se había sometido a las pruebas que manda el Ministerio al concurso, había pasado con buena calificación, sin embargo a él lo habían descalificado. Él se sintió indignado. Eso es injusticia, porque la injusticia también hace que el hombre se pierda fácilmente del camino. Esos jóvenes que sí están esforzándose, que sí tienen un sueño, buscando una esperanza, deberían recibir mayor apoyo por parte del Estado. Bueno, es que nosotros decimos que se está desenfocado. Cuando hablamos de manera holística,
Porque dije ahorita, en punto, en parte se están haciendo cosas, porque siempre no quiero pecar de tremendista. Pero sí creo que hay un desenfoque a nivel estatal. ¿Por qué razón? Pero no estoy hablando a nivel estatal solo en la República Dominicana, porque cuando nos tenemos a observar un poco más allá, vemos como que es una réplica de la sociedad en sentido general. La familia hoy no tiene, como decías, ese soporte, ese apoyo. Y por eso la gente dice desconstruir estos estereotipos que ya la sociedad dio como buenos y válidos, porque ellos sienten la desprotección del Estado, que es el que está llamado a definir políticas públicas dirigido a construir una sociedad a la altura de los tiempos. Pero lamentablemente nuestra sociedad en la actualidad no ha querido enfocarse. Ejemplo, nosotros tenemos ahí lo que es, oye, qué barbaridad, hermano, y perdónenme todo, por favor, si lo encuentran incorrecto, y si no, no me perdonen tampoco, pero me gusta estar a la altura. Oye, tenemos ahí el Ministerio de la Mujer, muy bien, lo aplaudimos, y el Ministerio de la Juventud. Pero entonces tú me dejas de un lado al Ministerio de los Adultos Mayores. Hay un departamento por ahí que no sé qué está haciendo, ¿ah? Y me deja el departamento pero de la niñez no funciona, o ministerio. Perdona, no funcionaría, ok, no como ministerio. El asunto de la niñez se va con el CONANI, el Consejo para la Niñez y Adolescencia. No sé, como bien usted decía, no puedo ser tremendista, voy a utilizar su palabra en este momento. Yo creo que... Bienvenido. En parte. Bienvenido, hermano. Pero también... Mire, ya le di. También está el CONAPE, el consejo. Son consejos, claro está, no son ministerios hoy en día, quizás más adelante puedan convertirse como ministerios, porque recuerda que estaba el Instituto de la Vivienda, hoy en día pasa a ser ministerio. La propuesta está excelente. Lo que sea de la familia, lo que estoy pidiendo. Ok, nada más. eso es lo que se ha pedido, de que en vez de tener un ministerio de esto, un ministerio de aquello, que por cierto, un diputado que no quiere envejecer dijo que el asunto este de la edad de la juventud se debe revalorizar, que se lleve un poquito más allá. Me imagino que cuando cumpla 40 va a querer que seguirlo moviendo. Señores, hay que envejecer con dignidad. Pero vámonos a una pausa, ya regresamos. Bueno, está bien. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además
inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Continuamos en el espacio Puntos de Análisis y ya vamos a la parte de conclusión de este tema acerca de la juventud. Diría yo un punto y aparte, porque tratar estos temas de juventud siempre serán bien amplios y nos van a quedar muchos puntos por tratar, pero yo quisiera escuchar la conclusión de nuestro querido amigo y hermano Pedro Matos. Bueno, yo podría decir en conclusión, citar el Salmo 146. Tal vez ustedes difieran conmigo, pero yo... Pero no te anticipes, no ponga palabras en nuestra boca, sí. no, pero yo... hable libremente. Yo como... Pero vamos a mirar al público, pero no ponga palabras en nuestra boca. Yo como un líder eclesiástico en medio de la sociedad, como un pastor, como un maestro, me baso en lo que dice el Salmo 146. No ponga tu confianza en príncipe ni en hombre, porque ellos perecen y con ellos sus pensamientos. Entonces, yo diría que hay que volver al ABC. Hay que volver a la formación de la familia y nosotros, como muchas personas, tienen su vista puesta en otra cosa, que no es tal vez en lo que nosotros, los hombres de Dios, la tenemos puesta. Creo que a nosotros es que nos compete este rol de volver al ABC, volver a empezar a formar familias, a educar niños para que esos valores vuelvan y crezcan, para que así desaparezcan los feminicidios en el futuro, para que así desaparezcan la muerte en la juventud, los infortunios, la desesperanza. Uno volver a establecerse, a fundamentarse sobre la roca. Antes de pasar con José Alberto, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que una pregunta cerrada. Sí, ¿Es cierto que el loro viejo no aprende a hablar? Que el loro viejo no aprende a hablar. En este caso, en Dios, tú sabes que hay... No, pero lo digo por el punto que te enfocas, y es válido, en la niñez. No, tú sabes que hay máximas y hay proverbios que en Dios no tienen el mismo cumplimiento que tuvieron en la sociedad. Porque en Dios hay un antes y un después. Ok, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, en la parte psicológica es válido porque las conductas pueden ser modificadas. Amén. Sí. Bien. Entonces, yo te hice la pregunta porque vi que te enfocaste en la niñez, que es fundamental, es importante, pero yo no creo que, como dicen muchos, esta generación ya está perdida. ¿No? Todavía hay algo que se puede hacer. Sí. José Alberto. Sí, yo considero que hay que buscar también hacer un plan de acción y de manera lo más pronto, porque más bien estamos viendo una distorsión cada vez más acentuada. Están planificando incluso que los jóvenes experimenten un beso, el hombre con el hombre o el joven con... se ha escapado una serie de productos que nos parece de manera sexual. Antinatura. Sí. Vamos a ese caso, y eso hay que analizarlo. Entonces hay que tomar, de parte más que todo del Poder Legislativo, tomar en cuenta y bloquear de manera dentro de la Constitución de que eso no se establezca.
Y creo que debe haber una participación muy activa de parte de la familia, constituir, tocar la moral y la buena costumbre, Muy bien. regresar a ese punto. Pastor Daniel de los Santos, Hermano, su conclusión en cuanto al tema. si la sociedad hacemos lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, el pleito está ganado. ¿Qué hay que hacer? Ustedes hablaban del gobierno, hablábamos de la iglesia, hablamos, ¿verdad?, La de que hay familia. que replantear estas cosas. Y ya que hablaste, mi hermano Pedro, de los salmos. yo también Dijiste del gobierno, digamos de los gobiernos. Bueno, los gobiernos, naturalmente, porque cuando digo el gobierno es el que está en el momento. Sí, y lo sí, que le sí. sucedan a ellos y los que le Exacto. precedieron también debieron haber También. hecho. Pero ya que ellos no lo hicieron, no me quiero quedar en las lamentaciones de No. Jeremías ni en la de ellos tampoco, sino más bien que hay que replantear cuál es el paradigma que está siguiendo el gobierno actual, la sociedad en su conjunto, porque si tuviésemos una sociedad correcta, haciendo lo que tenemos que hacer, y ahora hablo a las comunidades, nosotros como comunitarios, la iglesia, esta es una cuestión de una sinergia, es que tiene que ser la sociedad. ¿Ah? Y ya que hablaba de los salmos, mi hermano, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Así que finalmente hay que volverse a la palabra. Volver a la Muy bien, señores, gracias a ustedes por su atención. Con nosotros en el espacio Puntos de Análisis. Será hasta un próximo encuentro. Gracias.